El 8 de diciembre de 1980 moría, asesinado en el edificio Dakota de Nueva York, John Lennon, el hombre que cambió la música pop para siempre. Los Beatles se habían separado definitivamente en 1970 y John Lennon ya llevaba varios años trabajando en solitario, haciendo sus canciones, componiendo grandes temas como Imagine, como Woman, etcétera, etcétera. Vivía en Nueva York prácticamente, iba y venía, pero su residencia se podría decir que era Nueva York, era donde había elegido vivir. Para mí es absurdo discutir qué miembro de los Beatles fue mejor. Formaban un todo irreductible, formaban un grupo homogéneo donde todos aportaban, donde todos trataban de dar lo mejor de sí mismos y el resultado se veía en las grandes canciones. ¿Quién era mejor? ¿John Lennon o Paul McCartney? ¿O George Harrison? ¿O Ringo Starr? Todos eran grandísimos músicos, todos aportaron grandes cosas y así el resultado se veía en los Beatles, el que para mucha gente es el mejor grupo pop rock de la historia. Pero ahora bien, John Lennon tenía algo especial. Tenía una cabeza privilegiada, única. Y si no, tomen nota de la relación de frases que soltó por esa boquita. Ojo al dato que viene en parches. La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Bonita frase. Cuanto más cosas veo, menos cosas doy por sentado. Esta no se queda atrás tampoco. Cada persona es el reflejo de la música que escucha. Cuando hagas algo noble y bonito y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo, la mayor parte de la gente duerme todavía. Genial, ¿eh? Vivir es fácil, con los ojos cerrados. Está claro que tenía una mente privilegiada este señor. No solo hacía canciones hermosísimas, sino que tenía un coco bien amueblado. Vamos a contar ahora cómo fue la tragedia de su muerte, de la muerte del gran John Lennon, del compositor de himnos para la humanidad, del creador, del ideólogo de los Beatles y también de un gran ser humano. El 8 de diciembre de 1980, el funesto 8 de diciembre de 1980, fue el último día con vida de John Lennon. Rondaban las 22:30 cuando el mítico componente de The Beatles regresó junto a Yoko Ono a su casa, situada frente a Central Park, en Nueva York. En la puerta del edificio Dakota les esperaba Mark David Chapman, un supuesto fan del cantante que sacó un revólver y le disparó 5 balas del calibre 38 especial. Una de ellas le perforó el pulmón izquierdo y otra impactó en la arteria subclavia, causando hemorragias internas que resultarían mortales, de acuerdo con la autopsia realizada a la mañana siguiente. El portero que presenció el acto le preguntó al tal David Chapman: ¿sabe lo que has hecho? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Y él respondió: sí, he matado a John Lennon. Muchas cábalas se hicieron sobre los motivos de este asesinato.
Se decía que el tal Mark David Chapman se veía a sí mismo como el personaje principal del Guardián en el Centeno, ya que llevaba el libro en el momento en que disparó a John Lennon, y que estaba haciendo justicia porque John Lennon había dicho años atrás que era más famoso que Jesucristo. Y un montón de cábalas más. Pues en el año 2020, entrevistado después de que le denegaran por enésima vez su puesta en libertad, dijo que simplemente le mató por notoriedad, porque quería fama, porque era un personaje muy famoso y así, matando a un personaje tan famoso, él conseguiría notoriedad, conseguiría fama, conseguiría popularidad. Y así fue, lo mató porque quería matarlo y porque quería ser famoso matando al líder indiscutible de los Beatles. Vaya individuo. Una de las reacciones que más sorprendió fue la de Paul McCartney, cuando le dijeron que habían matado de 5 disparos a John Lennon. Paul McCartney reaccionó de una manera fría, como si no fuera con él. Le estaban diciendo que acaban de asesinar a su compañero, a su amigo, a su íntimo amigo, al que lo había sido todo para él, y él reaccionó como si no fuera con él. Es de suponer que sería por el estupor, por la pena, por la rabia contenida, si no, no se explica. Con el asesinato de John Lennon se iba el fundador de los Beatles, el que más hizo porque los Beatles salieran adelante. Buscó uno por uno a todos los músicos, hizo de pegamento entre todos ellos y al final triunfó. Era el que más fe tenía en el triunfo. Puede que no fuera el mejor músico de los 4, pero sí era el alma mater. Eso no lo discutía ninguno de ellos. John Lennon aprendió a tocar escuchando a los rockeros clásicos de los años 50, Elvis, Eddie Cochran y especialmente a Chuck Berry, al que admiraba profundamente y con el que tuvo la suerte de tocar muchos años después. Aunque sus orígenes fueron el rock and roll, lo aprendió todo el rock and roll, fue capaz de hacer su aportación y transformar lo que era el rock and roll, el rockabilly, en el pop que luego dio lugar a todos los grupos que vinieron, los grupos que se llamó del movimiento beat. E incluso el heavy metal se podría decir que tiene su origen en los Beatles, a través del disco de Sgt. Pepper's y demás. Una vez que se separaron los Beatles y cada uno fue por su lado, John Lennon se puede decir que empezó a abanderar un movimiento de revolución silenciosa. Proclamaba la paz desde su alcoba. Era de alguna manera molesto para el sistema, pero lo era sin hacer nada, simplemente con estar. Era tal su carisma que simplemente con estar y hablar ya generaba honda preocupación en los que mandaban. Él no hacía nada, él simplemente proclamaba la paz, pero los que mandaban le veían como alguien sospechoso que iba a iniciar una suerte de revolución. Era lo que tenía ser un líder natural, un líder carismático. Era tal su personalidad que arrasaba donde llegaba. Donde llegaba arrasaba, porque tenía un carisma único. Era una persona carismática, con un carisma natural, un líder natural. Si se hubiera dedicado a la política, hubiera arrasado en cualquier país, porque tenía un carisma único. Era un gran compositor,
era un gran músico, era un gran poeta, era una persona muy inteligente y fue una gran pérdida para la humanidad, sin duda, sobre todo para la música, porque nos hubiera dejado muchas grandes canciones que hubiéramos disfrutado todos los melómanos. No olvides pinchar la campanita de suscripción y dar al me gusta.